En este video vamos a desarrollar una de las herramientas de Taller 3, el diálogo semiestructurado. En esta primera etapa de análisis del sistema, donde necesitamos información, muchas veces enfocamos o ponemos la mirada en aquellos datos de tipo técnico-productivo a la hora de ampliar la información del sistema. Sin embargo, queremos invitarlos a recordar que los sistemas de producción son sobre todo sistemas humanos, donde son las personas las que toman las decisiones que permiten que muchos procesos productivos se lleven adelante. Por lo tanto, la ficha número 3, diálogo semiestructurado, es una herramienta que nos va a permitir recolectar información mediante el diálogo con los informantes clave, es decir, con los sujetos del sistema. Evitamos los cuestionarios o las encuestas porque los entrevistados se limitan a responder aquello que se les pregunta. La técnica de la entrevista, por lo tanto, permite el intercambio, la apertura, el vínculo con los actores. La metodología incluye como primer paso establecer una guía de entrevista. Esto podríamos definirlo como el qué de la entrevista. Algunas sugerencias a considerar como primer punto es definir qué es lo que queremos saber del sistema, cuál es la información que hoy no tenemos. Eso nos va a dar un listado de temas principales y subtemas que van a cambiar en función de la persona a la que estemos entrevistando. Hay que tener claro que aquello que está registrado en alguna bibliografía o en registros propios del productor, y lo vamos a obtener desde esta fuente, no forma parte de la entrevista. Por ejemplo, el tipo de suelo consta en una carta de suelo, no forma parte de la entrevista. Aquellos datos que tenemos en acceso a través de la web o a través de la red tampoco forman parte de la entrevista. Todo aquello que podamos observar en el campo in situ, como el estado de las instalaciones, el tipo de maquinaria, su estado general, tampoco forma parte de la entrevista. Cuando tenemos esta lista de temas y subtemas, debemos recordar que nunca van a ser preguntas, son una guía de entrevista. No siempre se va a respetar en el orden en la que establecimos en un inicio, por lo tanto no es un manual rígido, ni tampoco va a ser un formato mecánico donde cada tema que desarrollamos se va a ampliar. Seguramente que en la entrevista va a tener un orden muy distinto. En el paso número 2 lo que vamos a hacer es determinar las personas a las que vamos a entrevistar. Por lo tanto, como sugerencias en este punto, podemos decirles que si consideramos que solo el productor agropecuario es la persona a entrevistar, nos vamos a limitar en el acceso a la información. Recordemos que participan los técnicos asesores, la familia, los contadores y un montón de los empleados y un montón de otros actores que son importantes para el sistema. En el paso número 3 realizamos la entrevista, es decir, que pensamos cómo entrevistar. Algunas sugerencias en este punto es siempre generar un ambiente de confianza. Para eso es importante dejar claro cuál es la utilidad de la información a recopilar. Ustedes son equipos de Taller 3 de la Facultad de Ciencias Agrarias que necesitan información solo a título educativo y formativo. Mantener la escucha en lo que se nos está contando es seguramente muy importante para el entrevistado. Evitar registrar. El equipo deberá tomar nota mental de lo que se está contando. Si anotamos, se pierde el hilo y la fluidez de la conversación. Tratemos de no interrumpir, de generar un ambiente en que el diálogo fluya, y si en algún momento necesitamos ampliar algún tema, con alguna pregunta clara y concreta. Finalmente, como toda metodología, nos encontramos con el análisis de los resultados. Hagamos un ejemplo e indaguemos un poquito lo que desarrollamos hasta el momento. Si queremos definir el qué, por ejemplo en un caso hipotético, seguramente el suelo es un tema importante, con varios subtemas que podemos encontrar con rapidez. Luego pasamos a definir a quiénes entrevistar. Seguramente estos pueden ser actores que encontremos en cualquier sistema. Ahora profundicemos un poquito.
el tipo de suelo, seguramente es una información muy compleja para indagar en el productor agropecuario o en su familia. Seguramente sea más importante pensar en el ingeniero asesor. De la misma manera, otro tipo de información tendrá a otros actores como prioritarios para indagar. Pero recordemos lo que hablábamos en otra parte de la ficha. Tipo de suelo o cobertura de suelo, densidad, son datos que podemos obtener de otras fuentes, una carta de suelo o una observación in situ. Esto hace que no formen parte de la entrevista. Tenemos que tener claro que generar una entrevista lleva tiempo y que pensar cuáles son los temas y subtemas que nos pueden proveer distintas personas a entrevistar no es una tarea rápida a realizar. Requiere de tiempo, dedicación y relecturas. Por eso los vamos a invitar a que el cómo lo desarrollen ustedes mismos a través de la experiencia y que amplíen los datos que necesiten en las fichas que encontrarán en taller, archivos, en la carpeta fichas. La ficha número 3, número 4 y número 5 trabajan en conjunto y les van a permitir indagar en información sobre distintos actores del sistema.